Dios Todopoderoso, Padre, que a tu derecha está sentado el Verbo Eterno, quien aparecerá en un caballo blanco dentro de poco para intervenir en los asuntos humanos y establecer un nuevo orden mundial. A ti sea el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Bendice este comentario a quienes lo escucharán y que puedan ser teledirigidos y redireccionados a tus pies, que es el lugar más alto. En el nombre de Jesús, amén. Tengan todos ustedes un buen día. Hoy, 26 de marzo del año 2026. Quisiera compartir un comentario bíblico tocante a cómo afecta el actual conflicto eh, entre Estados Unidos, Israel, que es una alianza militar en el teatro de operaciones en el actual panorama mundial, y contra Irán, que dicho sea de paso, a Irán se le llama el país de los misiles, porque subterráneamente es una ciudad pues donde solo hay misiles en sus diferentes modalidades de largo alcance, de mediano alcance y de corto alcance. Bueno, lo importante para la persona que está interesada en saber cómo afecta este conflicto a la profecía bíblica, tenemos que decir que lo que se está haciendo es preparando el escenario para el advenimiento de un personaje que por ahora me atrevería a decir que es el representante de que es el representante del, del Parlamento de la Unión Europea. Podía ser del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea o del Consejo Europeo, al menos que más adelante haya alguna modificación y la representación de la Unión Europea se vaya definiendo en uno de estos tres personajes antes mencionados, o el surgimiento de un nuevo cargo, de un nuevo liderazgo. El asunto está que a este personaje, como fue en tiempos del Imperio Romano, con los emperadores romanos, eh, se le va a meter Satanás, quien va a entrar en el templo de Dios, va a hacer un pacto con los judíos y van a restablecer, dice, el pacto y la ofrenda, dice en Daniel 9:27, por una semana más, dice. Y al mencionar la palabra semana es porque estamos hablando, la palabra semana viene de la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque Daniel eh, era un profeta, era un profeta de Dios, un joven en ese entonces que fue llevado a Babilonia cautivo. Y así principia que fue llevado cautivo en el año tercero del rey Joacim. Por eso dice aquí en la escritura, en Daniel, cuando abrimos el libro de Daniel, cuando abrimos el libro de Daniel, dice en el año tercero del reinado de Joacim,
rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor, o sea, Dios la entregó en sus manos a Joacín y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y ahí podemos leer la historia, seguir leyendo acerca de cómo Daniel fue pues cautivado, hecho cautivo del rey de Babilonia y llevado a Babilonia. Pero después de estar allá, ellos solo iban a estar 70 años, los 70 años de cautiverio. Y a los 70 años de cautiverio, Daniel, ya en el imperio de los persas, de los medos y persas, o sea, ya había caído el imperio romano y había llegado los medos y los persas, y Daniel abrió los libros, dice, para ver cuándo se iban a cumplir los 70 años de cautiverio, pero entonces le fue dada una revelación acerca, o sea, aparte de eso, estaban ya por regresar, Ciro, un medo persa, estaba ya por dar un decreto que los judíos regresaran a Jerusalén, pero a Daniel le fue dado la profecía de las 70 semanas de Daniel. Se le llama 70 semanas de Daniel porque fue a Daniel a quien le fue revelada esa profecía de las 70 semanas, pero en realidad son profecías de Dios para la humanidad, para ti, para mí y para todo aquel que está interesado en saber qué significa esa profecía de las 70 semanas. El asunto está que así en términos generales empezó a cumplirse la, Dios le dijo, va a haber un decreto, le dijo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en lo que sería Daniel 9:24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eh, pero en el versículo 25 de Daniel, en Daniel 9:25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, dice, habrá 7 semanas y 70 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero el énfasis está en, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda y la ofrenda. Entonces estamos en aquí Daniel 9:27, al llegar a la semana 70. Lo interesante de esta profecía es que se cumplieron 69 semanas desde que Artajerjes, eh, me parece que es un rey medo-persa, ordenó la restauración de los muros, de los muros eh, de Jerusalén que había destruido Nabucodonosor cuando llega Nehemías. Esa historia la podemos leer en Nehemías y Esdras, que Nehemías llega a Jerusalén y los muros están destruidos y empieza la restauración de los muros. A partir de entonces empieza esa profecía. Por eso dice aquí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, dice, hasta el Mesías príncipe, dice, es decir, que en esas 70 semanas, en realidad, bueno, iba a venir Cristo también, ¿verdad? Por eso dice hasta el Mesías príncipe. Pero en esas 70 semanas, es decir, mejor dicho, no son, son semanas de años, ¿va? Por eso son 490 años, pero hay un pequeño problema o un gran problema que se cumplieron 69 semanas, pero la semana 70 nunca se cumplió, ¿va?
La escritura solo dice, solo dice, y por otra semana, dice, pero esa semana nunca se ha cumplido. Confirmará el pacto con muchos. Esto es importante, dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, ¿qué significa eso? Daniel 9:27, ahí estamos en Daniel 9:27, significa que la Biblia no precisamente es muy exacta en la cronología del tiempo. Al decir eso, a lo que me refiero es que un después en la profecía bíblica, en Apocalipsis o en Daniel, un después puede ser 1000 años, un después pueden ser 2000 años, o sea, 20 siglos, un siglo, 2 siglos, un punto y coma puede ser un siglo, eh, un punto y coma podía ser, eh, podía ser la diferencia entre la eternidad pasada y acontecimientos que aún no se han cumplido. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir teniendo cuidado de poder ir descifrando o despenicando la profecía bíblica en base a otros análisis que hemos hecho anteriormente, en base al cumplimiento ya de determinadas profecías. En este caso, y por otra semana, dice. Pero cuando dice por otra semana, eh, pues ya va bastante tiempo, porque dicho sea de paso, digamos, por ejemplo, uno de los emperadores romanos, Tito, eh, destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. Y esa destrucción de ese templo eh, está incluida en esta profecía, ¿verdad? Por eso dice aquí en el versículo 9:26, y el pueblo de un príncipe que ha de venirse el imperio romano, este pueblo, y el pueblo que un príncipe, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese fue el emperador Tito, 70 años después de Cristo. Destruirá la ciudad y el santuario, y el templo. Entonces, es importante que entendamos que, que el templo fue destruido por este emperador Tito. Por eso es de que Jesús, cuando iban con Pedro, Jesús iba con su equipo de trabajo y, y entonces Pedro iba ahí un poco eh, expectante, un poco ahí admirando la construcción del templo. O sea, eh, las estructuras y todo del templo. Y decía Pablo, decía el apóstol Pedro, ¡ala, qué tremendo! Realmente qué admirable. Entonces viene Jesús y se voltea en su calidad de profeta y le dice, ¿ves eso? Le dice a Pedro, no quedará piedra sobre piedra, le dice. Es decir, después que Cristo murió 70 años, después vino ese emperador Tito y destruyó el templo. Y desde entonces el templo no se ha edificado. Y ese ya era el segundo templo, porque el primer templo lo edificó Salomón y lo destruyó Nabucodonosor en tiempos del profeta Daniel, como dice en el tercer año del rey Joacim. Bueno, entonces ahí fue destruido el templo, pero fue edificado nuevamente por Jeremías, por Nehemías. Por eso hubo una orden de parte de Ciro que dijo él, todos los judíos, donde hayan judíos, que vuelvan a Jerusalén a construir el templo del gran Dios del cielo. Y por eso dice acá, ¿no? Ahí es donde se empieza a contar las 70 semanas de Daniel. Por eso dice, sabe pues y entiende, le están diciendo a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas.
Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, eso lo que significa es de que vino Ciro, dio la orden para la edificación de los muros de Jerusalén y ahí se empieza a contar las 70 semanas de Daniel. Vino Cristo, por eso dice hasta el Mesías príncipe, o sea que esa profecía incluye la venida de Cristo Jesús. El asunto está que ese templo que edificó Nehemías y que también ya Esdras vino después a hacer un complemento de esa, de ya lo que es la restauración de la doctrina, de la ley de Dios con Esdras. Eso lo podemos leer en Nehemías, en el libro de Nehemías y Esdras. El asunto está que ese templo fue destruido nuevamente por Tito, por el emperador Tito. O sea, después un príncipe que ha de venir, dice, destruirá el santuario, dice, y la ciudad. Eso fue Tito. El emperador romano Tito, 70 años después de Cristo, destruyó el templo y desde entonces no se ha edificado otra vez el templo. Pero ahorita viene ya la construcción del tercer templo, la tercera construcción, ¿verdad? Entonces, en este caso sí yo quiero pedirles un favor, que ustedes busquen en YouTube busquen eh, la edificación del tercer templo en Jerusalén y ahí les va a venir una colección de videos, pues va para que ustedes los tengan en su biblioteca virtual, en donde hay suficiente información para que podamos empezar a ver y a tomar conciencia de que sí hay una predisposición, una super mega predisposición y disposición para la edificación del tercer templo de parte de judíos que están en los Estados Unidos, que están haciendo aportaciones exorbitantes de dinero. O sea que eso va a ser rápido, la construcción. El asunto está de que no se ha hecho porque el espacio geográfico en el que se tiene que construir el templo, eh, ahí está la mezquita de Al-Aqsa, es decir, una mezquita, la cúpula de la roca, como le llamamos, ¿verdad? En la antigua Jerusalén, en la Jerusalén vieja, que para mí pues es un museo, ¿no? Son museos. Lo que pasa es que el hombre es muy dado a empezar a idolatrar ciertas áreas, ciertos puntos geográficos en los que pasó, por ejemplo, Dios hecho carne, que era Jesús. Que sea malo, no, no es que sea malo, ¿verdad? Es importante tenerlos como referencia desde un punto de vista, como una constancia de que sí efectivamente Dios vino y podemos constatar pues los versículos del libro de Mateo, de los cuatro evangelios, desde el punto de vista arqueológico como una constancia. El problema es cuando le ponemos eso ya mucha devoción y ya le restamos, dejamos de adorar a Dios, de amar a Dios, de estar en su presencia adorándolo y empezamos a darle más importancia al materialismo, a los lugares, al, al santo sepulcro. Bueno, pues está bien, estoy diciendo que no, pero cuando esas cosas, esas piedras, esas porciones de tierra, eh, la podemos a poner en lugar de Dios, entonces se corre el peligro de incurrir en idolatría. Por eso es que Jesús no respaldó, cuando tuvo aquella conversación con la mujer samaritana, él no respaldó ni siquiera Jerusalén como un lugar de adoración a Dios. Aunque dicho sea de paso, es cierto que Jerusalén había sido el centro de adoración de la tierra y lo será en los 1000 años del gobierno del hijo de David, ¿no? De la dinastía davídica, que es Jesucristo. Por eso el libro de Mateo principia diciendo Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El asunto está de que la mujer samaritana, cuando se tiene ese encuentro con Jesús, estoy hablando de Juan 4:26,
Entonces la mujer samaritana tenía sus dudas respecto de... había identificado a Jesús y le dice, me parece que tú eres profeta. Entonces dijo, voy a aprovechar a hacer una consulta. Tenía sus dudas la mujer samaritana y le dijo, mira, nuestros padres dicen que nosotros debemos eh, adorar en este templo, porque ellos estaban hablando en el pozo de Jacob, se habían encontrado, y desde el punto de vista de la arqueología, en el pozo de Jacob se ve el templo de Júpiter, que era el que, eh, pues, eran los demonios que adoraban los samaritanos, ¿va? Porque los samaritanos, dicho de paso, no eran samaritanos. Es decir, la mujer samaritana, ella no era samaritana, ella era una mujer que venían de Asiria. Y Asiria, junto con Babilonia, había sido la cuna de la demoniología, de la adoración a demonios y de todo tipo de idolatría. ¿Por qué? Porque, porque, porque Babilonia y Asiria habían sido construidas por Nimrod. Nimrod era un descendiente directo de Cam, uno de los hijos de Noé, a través de los cuales Satanás tuvo derecho para empezar a a engañar a la humanidad a través de las relaciones humanas y una falsa civilización, otra vez una civilización construida sobre la mentira y el engaño, porque la primera civilización pues se había construido también sobre la mentira y el engaño, es decir, la primera piedra sobre la que se fundó la primera civilización fue la mentira y el engaño. Satanás engañó a Eva y de ahí ya cayó Adán y la primera familia no fue algo positivo, sino que fue el primer homicidio, entraron matándose. Caín mató a Abel. Y así, en la segunda civilización, ya cuando hubo borrón y cuenta nueva, viene Satanás, ya venía Satanás en el arca, en la persona de Cam, y Satanás tampoco perdió tiempo. Si no fue Satanás exactamente, fue una alta entidad demoníaca la que estaba en Cam, y Cam violó sexualmente a Noé. Entonces, ¿qué significa eso? Que tampoco el ejemplo de la segunda, primera familia de la segunda civilización tampoco fue un buen ejemplo, ¿va? Principiaron violando sexualmente a su padre. Y así, entonces, Nimrod era un descendiente directo de Cam, era como un nieto de Cam, como un nieto de Noé y un hijo de Cam, o un nieto de Cam. Ahí tendríamos que ver exactamente la genealogía esa que está en Génesis 10. El asunto está digamos, en el año 720 antes de Cristo, viene la dinastía de los reyes de Asiria y, y se llevan cautivo al pueblo de Israel que vivía en Samaria. Porque dicho sea de paso, pues ya se había dividido el reino y entonces 10 tribus tenían capital en Samaria y las otras dos tribus, los judíos y la tribu de Benjamín tenían la capital en Jerusalén. Entonces a los que tenían la capital en Samaria se los llevaron cautivos a Asiria por medio de la dinastía de los reyes de Asiria, Almazanar, algo así se llamaba esa dinastía, y, y entonces viene el rey de Asiria y repobló Samaria, pero ya no con israelitas, sino con gente de Asiria que traía costumbres de Asiria, de idolatría. Imagínate la mujer samaritana preguntando, nuestros padres dicen que debemos adorar aquí en el templo de Júpiter, ¿va? Pero ustedes los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén. Entonces, ¿dónde tenemos que adorar? Entonces viene Jesús y le dice, mira mujer, le dice, la hora viene
cuando ni aquí ni en Jerusalén. Ese no en Jerusalén es importante, a mí me llama poderosamente la atención más que el tema de Júpiter, porque Júpiter en ese momento en que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, Júpiter eh, representa toda la idolatría de la humanidad y que hasta la fecha la humanidad es rebelde contra Dios porque dice el apóstol Pablo, porque no se sujeta a la ley, porque no se sujeta a Dios, ni tampoco puede, y el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ese no es cristiano. Y en fin, que en el apóstol Pablo está hablando en Romanos 8, da una radiografía de la naturaleza humana y partamos de que la naturaleza humana dice es enemiga de Dios, ¿va? Entonces el hombre por naturaleza es enemigo de Dios y le gusta estar contradiciendo a Dios. Y si Dios dice blanco, el hombre dice negro y etcétera, etcétera. Si Dios dice dulce, el hombre dice amargo y en fin que el hombre le gusta contradecir a Dios. Entonces Júpiter en ese entonces representa la idolatría en que cayó la humanidad y en la que está la humanidad y en la que estará son pocos los que se apartan para Dios y decir, Señor, si tú eres el único Dios, solo a ti serviré, a ti te amaré, tal como tú lo demandas en tu palabra, amarte sobre todas las cosas. El asunto está de que viene pues en ese tiempo de Jesús, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, y bueno, ya me salí del tema, voy a regresar al tema que, acerca del cual estamos hablando. Entonces viene la construcción del tercer templo en Jerusalén. La pregunta fundamental que tenemos que hacernos es, ¿cómo afecta la actual guerra entre de Estados Unidos, la alianza que hay ahorita en Estados Unidos e Israel contra Asiria, perdón, contra Irán? Entonces, Eh, el asunto está de que, digamos, el templo, digamos, donde se va a construir el tercer templo, acerca del cual estamos hablando, porque ese es el tema, es el tercer templo en Jerusalén. La construcción del tercer templo en Jerusalén, ahí está construida una mezquita árabe. Entonces, en esta guerra que hay ahorita, hay un intercambio de misiles, como podemos verlo en los videos de esta guerra que se está dando. Ya hoy tenemos 20, creo que 26 o 27, quizá me equivoqué al principio, creo que dije 27, pero hoy es 26 de marzo del año 2026 y pues van 26 días de guerra, todo el mes ha sido de guerra. Principió o 26 o 27 días de guerra porque principió el 28 de febrero. Entonces hay intercambio de misiles. Si bien es cierto, Israel tiene la cúpula de hierro, que es una protección contra los misiles que interceptan los misiles de Irán y los destruye antes de que entren a Israel. Son tantas las ráfagas de misiles que, mm, que Irán está mandando a Israel. Ahorita es de día en Israel, yo estoy aquí grabando de noche. Pero ahorita es de día en Israel. Ahorita son exactamente las 3 de la mañana, pero en Israel, bueno, Israel, pues no sé qué hora sea, ¿verdad? Regularmente hay una diferencia de unas 7 u 8 horas aproximadamente con Oriente Medio. El asunto está que ellos siguen, no se está deteniendo. Yo sé que aquí en Occidente estamos calientitos en nuestras chamarras, pero probablemente allá en Israel la gente está oyendo las alarmas y para corriendo al búnker para protegerse pues de,
de los misiles que que Irán está mandando a Israel. Entonces, el riesgo que se corre es de que, digamos, por ejemplo, un misil que venga de Irán pueda pasar derribando la cúpula de hierro de Al-Aqsa, la mezquita árabe que hay ahí. Al destruir esa mezquita de árabe, un misil, entonces ya se puede construir el tercer templo. Significa que esta guerra que hay ahorita, de la que estamos hablando, si en algún momento un misil pasa derribando la mezquita de Al-Aqsa, entonces ahí sí nos vamos a acercar considerablemente a la construcción del tercer templo, es decir, a las 70 semanas, perdón, de Daniel. Por eso dice, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos, dice. Es decir, el confirmará el antiguo pacto. Características del antiguo pacto, porque, porque lo que vaya a suceder es de que siendo derribada la mezquita árabe y realmente no es eh, un decir o, o que yo los esté asustando a ustedes. No, no, los estoy alertando, los estoy alarmando, así como estoy yo alerta y estoy alarmado y expectante respecto de que se pudiera entrar un misil. El asunto está de que hoy por hoy, eh, digamos, por ejemplo, Irán tiene los denominados misiles eh, de racimo. Entonces ¿qué significan estos misiles de racimo? Significa que entra el misil a Israel y, y puede ser que impacte en el aire, que reviente en el aire el misil. Y entonces ese misil adentro, eso lo pueden ver ustedes en Google o en YouTube, buscan ahí cómo es un misil, digamos, de racimo. Entonces van a ver ahí el misilón, ¿no? Que es aproximadamente de unos, por decir algo, unos 9 metros, 9 metros. Pero digamos, por ejemplo, aparte está, adentro trae como 80 misilitos, ¿no? Trae como 80 bombas que, que al explotar ¡fum! Se expanden sin control, como tirar una granada de fragmentación. Tú tiras una granada y no sabes dónde van a caer las esquirlas. Y así son esos misiles. Si ese misil estalla por ahí cerca del templo, una de esas bombas, de esas 80 bombas que llevan, y aparte llevan otro misil adentro, que también lleva otro, eso es tremendo. Entonces, al suceder eso, un misil puede dirigirse a la cúpula de la roca y destruirla. O sea, no necesariamente tienen que dirigir un misil a la cúpula de la roca, a la mezquita de Al-Aqsa, mezquita árabe. Entonces, hay altas probabilidades de que eso pueda suceder en esta guerra. Y si sucede, entonces ya estamos en un punto en el que muchos eh, analistas de la profecía bíblica que ya murieron, predijeron que es la construcción del tercer templo. Entonces, esa sería pero va a durar 7 años. Es decir, al construirse el templo, que sería el escenario para que se cumplan las 70 semanas, entonces viene este personaje, porque es un representante del Imperio Romano. Es cierto, no es el Imperio Romano en sí, que sería la Unión Europea, sino ya está fragmentado, como suele suceder. Los imperios caen, evolucionan, se modifican, se transforman, y en este caso, pues ya es un imperio mundial, un imperio romano fragmentado en 10 naciones. Porque lo que vio el profeta Daniel fue una bestia, que vio 4 bestias, y él dice qué eran las 4 bestias. La primera, dijo él, fue un león. Este fue el imperio de Babilonia. Después vio un oso,
Ese fue el imperio de los medos y de los persas. Después vio un leopardo. Ese fue el imperio de Grecia, de Alejandro Magno. Y, y después el cuarto imperio no dice qué era, no dice qué bestia era, sino él dice era una bestia terrible y espantosa. ¡Guau! Ese fue el imperio romano, el imperio romano. Pero esa bestia terrible y espantosa tenía 10 cuernos. Y Daniel estaba viendo los 10 cuernos cuando vio un trono. Y él vio que descendió un trono y ese trono era Dios el que venía ahí. Y, y se instalaron a la par de él 24 tronos, que eran 24 ancianos, dice ahí, pero si traducimos ese escenario de los 24 ancianos, son 24 administradores adjuntos que están con Dios administrando el universo. Lo importante es de que cuando aparece ese trono y los 24 ancianos empiezan a adorar a Dios, ¿verdad? Pero el asunto está de que hacen acercarse a Cristo y lo condecoran y lo invisten de gloria, de poder y de reino. ¿Para qué? Gobierne, dice, oído, las naciones de todo el cielo, debajo del cielo, dice, o sea que mejor si nos vamos quitando ya de la mente que el reino de milenial y el reino de los cielos va a ser allá en el cielo como las fábulas que absorbemos en el medio ambiente, que en un buen porcentaje es mitología griega, ¿va? El cielo, el infierno es mitología griega. La palabra aquí le están dando a Dios, a Cristo, poder y gloria y dominio para que reine, dice, sobre todas las naciones y todas las lenguas le servirán, dice. O sea, las lenguas es acá en el planeta Tierra, los idiomas, inglés, francés, italiano, portugués, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto está de que, digamos, por ejemplo, al construirse el tercer templo, entonces va a haber un renacimiento, una resurrección del libro de Levítico. Del libro de Levítico, es decir, digamos, porque al construirse el tercer templo tiene pues tres partes. Está los atrios, ¿verdad? Que es el patio. Atrio quiere decir patio, los patios, ¿verdad? Que tienen también lugares adecuados para realizar ciertas prácticas ceremoniales que hacen los sacerdotes, que hacían los sacerdotes hijos de Araón, como comerse las víctimas, comerse, digamos, las ofrendas de paz, que entre las ofrendas de paz que eran carneros, pues, ¿verdad? Levítico 1 están todas esas leyes que regulaban el, digamos, todo el tema de las víctimas, ¿verdad? Las víctimas que eran aceptables para holocausto, para ofrendas de paz, para ofrendas por el pecado y el grandioso día de la expiación, ¿verdad? Que representa el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Eso va a volver nuevamente en, cuando sea reconstruido ese tercer templo, ¿verdad? Que dicho sea de paso, pues eso cuando Cristo murió en la cruz dejó de tener vigencia, ¿va? Por eso el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús abolió con su carne, dice, las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice, e hizo la paz entre los judíos y los gentiles, porque ahora también nosotros los judíos, los gentiles, bueno, somos judíos por la sangre de Cristo, podemos ingresar al lugar santísimo, dice, porque se nos abrió un camino nuevo y vivo para entrar y adorar a Dios sobre todas las cosas, sin interferencia
relaciones humanas, sin interferencia de intereses humanos, materialistas, sino amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Entonces, cuando el Señor Jesús, Dios Todopoderoso, hecho carne, murió en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí, el sacrificio vicario de Cristo, entonces sucedió algo. Se rasgó el velo del templo de arriba para abajo y se abrió y cayeron las ordenanzas religiosas. Por eso es que nosotros ahorita estamos en la etapa de la gracia. El pueblo de Israel bajo el nuevo pacto de la sangre de Cristo. El pueblo de Israel estuvo bajo el antiguo pacto y bajo la etapa de la ley, es decir, de las ordenanzas religiosas, de las ordenanzas religiosas. Aparte de eso, otro segmento de la ley, se ha dicho de paso, eran los juicios. ¿Va? Era que si te encontraban, por ejemplo, violando la ley, te apedreaban y ahí morías. Y los 10 mandamientos benditos de Dios, ¿verdad? Que son eternos, ¿verdad? Em, que también se aplican en las sociedades seculares, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú haces algún daño, lesiones gravísimas contra tu prójimo o un homicidio, te agarra la justicia y te sancionan, ¿verdad? Ya con 25 años de prisión o robos, o sea, tenemos que respetar a los padres, etcétera, etcétera. El asunto está de que eso va a resucitar ahorita cuando aparezca este hombre de pecado, el hijo de iniquidad que se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que hasta el Papa, el Vaticano y todas las hijas de la gran ramera van a salir huyendo de este personaje de segunda de Tesalonicenses 2, que dice, es que lo que pasa está que los tesalonicenses que, si no estoy mal, eran griegos en tiempo de Jesús o pertenecían a Macedonia, bueno, en fin, eran europeos los tesalonicenses, creían que Cristo iba a venir pronto. Entonces el apóstol Pablo les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, ellos pensaban que el Señor y que Cristo iba a venir pronto, pero les dice, no, no, primero va a venir el hombre de pecado, dice, ¿no? Por eso dice aquí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, pues la apostasía ya había empezado a manifestarse desde tiempos del apóstol Pablo, pero aquí dice, después de la coma, está tirando como 2000 años para adelante, después de la coma, y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, va, pero en el versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, etcétera, etcétera. Estoy en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El asunto está de que de que ese personaje va a entrar y se va a sentar en el trono de Dios, pero para que esas condiciones estén dadas, en el templo, porque está el lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santísimo, en el propiciatorio, está el trono de Dios. Entonces viene este personaje representante de la Unión Europea y entra y se sienta y dice, bueno, aquí yo soy Dios. Pero esto sucede a los 3 años y medio después, a la mitad de la semana, pero es que es una semana de 7 años. ¿Verdad? Cuando estábamos en Daniel decíamos, y a la mitad de la semana hará cesar el pacto y la ofrenda, o sea, todos los rituales que pertenecían al templo.
Entonces, es por eso de que si un misil de Irán o un intercambio de misiles como sea derriba el templo de la mezquita de Al-Aqsa, entonces queda preparado el lugar para el cumplimiento de las 70 semanas del profeta Daniel, y después de esa semana, a los 3 años y medio, viene Cristo. Que Dios los bendiga grandemente, les agradezco su sintonía y que Dios nos permita seguir deleitándonos y fascinándonos en las riquezas de la ciencia y de la sabiduría de Dios, porque insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bendiciones para todos y cada uno.